Buenos días. Buenos días. Vamos a empezar nuestro tiempo de alabanza en esta mañana abriendo nuestras Biblias en el libro de Romanos. Y vamos a leer en el capítulo 12, los versículos 1 y 2. Romanos 12. Dice ahí en el versículo 1: Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo los invito a que en esta mañana cerremos nuestros ojos y le entreguemos este tiempo al Señor Jesucristo. Que le entreguemos nuestros cuerpos, que le entreguemos nuestra vida al Señor Jesús. Señor Jesucristo, venimos en esta mañana delante de tu presencia a entregarte nuestra vida, a entregarte nuestro cuerpo, Señor, como sacrificio vivo, Señor, como acabamos de leer, Padre eterno. Venimos, Señor, a entregarte todo lo que somos, Señor. Que no seamos conformados a este siglo, Señor Jesús, sino que seamos renovados, Señor, en tu Espíritu Santo. Que sea tu mente en nuestra mente, Señor. Que sean tus palabras, Señor, en nuestra vida, Señor. Que seamos, Señor, llevados a entender que tú eres bueno, Señor. Que todo lo que tú haces, Señor Jesucristo, lo haces, Señor Jesús, sabiendo que estás haciendo, sabiendo por qué lo estás haciendo, Señor. Venimos a rendirnos en esta mañana delante de tu presencia y te rogamos, Señor, que sea tu presencia en nuestros corazones, que sea tu presencia en nuestras mentes, Señor, que seas llenándonos de tu amor, Señor, de tu misericordia, Señor, que no tengamos temor, Señor, que confiemos en que tú tienes todo en tus manos, Señor Jesús, en que tú tienes todo lo que has hecho, Señor Jesucristo. Tiene un plan, tiene un propósito, tiene un motivo, Señor Jesús. Que eres tú el que hace todas las cosas y lo haces para bien de tus hijos, Padre. Venimos en esta mañana a entregarte nuestras vidas, Señor. Queremos escuchar tus instrucciones. Queremos escuchar, Señor, tu voz. Queremos obedecer tu palabra, Señor. Queremos entregarte nuestras vidas en esta mañana y decirte una vez más: quiero hacer tu voluntad, quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir por encima de las situaciones que pasan, Señor, a mi alrededor, aunque me pasan a mí, Señor.
canciones. El amor de Dios viaja por las calles tocando los corazones, buscando al que se atreva a obedecer sus instrucciones. Oh, 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 oh. Camino tranquilo, del miedo me río y confío en ti. Yo confío en ti. No le temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti. Y es tu amor que quita el temor. Solo míralo hoy. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Y es tu amor que quita el temor. Solo míralo hoy. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Es tu amor que me hace fuerte, es tu amor que me levanta y es tu amor que me sostiene todo lo que me hace falta. Es tu amor que me da vida, ese amor que llena el corazón, que me lleva a tu presencia. Eres tú mi bendición, con tu luz vas alumbrando a donde yo voy. Tu justicia permanece, por ti soy quien soy. Mi corazón sigue firme, pues confío en ti. No tengo por qué temer, pues tú cuidas de mí. Contigo yo voy seguro y no desmayaré. En ti siempre confiaré y a ti te exaltaré. Tú me haces fuerte, a tu lado yo caminaré. Camino tranquilo, del miedo me río y confío en ti. Yo confío en ti. No le temo a morir, elijo vivir. Yo confío en ti. Y es tu amor que quita el temor. Solo míralo hoy. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Y es tu amor que quita el temor. Solo míralo hoy. Estás tan cerca, amo escuchar tu voz. Señor, amamos escuchar tu voz. Señor, venimos en esta mañana a escucharte a ti, Señor, a entregarte nuestra vida, Señor. Tu amor, Señor Jesús, es lo único que puede sanar nuestro dolor. Es lo único que puede traer consolación a nuestro corazón. Es lo único que puede cambiar nuestro lamento en baile, Señor. Tú eres el único que puede cambiarnos, Señor. Tú eres el único que puede soplar aliento de vida en nosotros. Tú eres, Señor Jesús, el motivo de vivir. Tú eres, Señor Jesucristo, el que nos limpia, el que cambia, el que renueva, el que restaura, Señor Jesús. Tú eres nuestra esperanza. Saber que tenemos vida eterna en ti, Cristo Jesús. Que contigo, Señor, no importa la situación, Padre. Importas tú, tu presencia, Señor. Llénanos de ti, Señor Jesucristo. Que seas tú cambiando, que seas tú trayendo gozo en medio del dolor, en medio de la tristeza, Señor Jesucristo. Que seas tú trayendo esperanza a los cautivos, Señor, vida a los oprimidos, Señor Jesucristo. Que seas tú liberándonos en esta mañana, en este tiempo, Padre. Que sea tu presencia en esta mañana. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste
cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Tú le diste al hombre un lenguaje muy bello. Tú nos diste la música para alabarte. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad, porque yo quiero ser Señor. Un adorador, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad, porque yo quiero ser Señor. Un adorador, tú me hiciste con un propósito. En tus planes estaba que yo te adorara. Estoy agradecido y quiero cantarte. Estoy agradecido y quiero adorarte. Yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad, porque yo quiero ser Señor. Un adorador, yo quiero ser un adorador. Yo quiero ser un adorador. Contemplar la hermosura de tu santidad, adorarte en espíritu y en verdad, porque yo quiero ser Señor. Un adorador. Señor, yo quiero ser un adorador, quiero adorarte en espíritu y en verdad, contemplar tu santidad. Tú eres mi gloria, Señor. Tú eres mi fortaleza, Señor. Confío en ti, confío en tus promesas, confío en que si tú dices que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, yo creo en eso, Señor. Yo creo en eso, Padre eterno. Yo creo en que tú tienes todo en tus manos, en que a ti nada se te escapa de las manos, Señor. No entiendo tus decisiones, pero confío en ti, confío en mi Dios, confío en mi Señor, que hasta hoy ha tenido misericordia de mí. Tú has tenido misericordia de mi vida, Señor Jesús. Te damos las gracias.
gracias en esta mañana, Padre eterno, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén, Señor. Todas las cosas te pertenecen a ti. Todos nosotros te pertenecemos a ti, Señor. Y te lo devolvemos en esta mañana, como leíamos al principio. Te doy mi vida, mi cuerpo, como sacrificio vivo delante de ti. Yo te pertenezco. Fui hecho para adorarte. Fui hecho para complacencia de tu nombre, Señor Jesús. Fui hecho para ti, para gozarme en tu presencia. Lo que sea, Señor Jesucristo, que tú has hecho en mi vida, Señor, lo has hecho porque tienes algo para mí, Señor. Porque ya sabes que estás permitiendo. ¿Para qué lo estás permitiendo, Señor? Porque ¿quién dio consejos a ti? Nadie. Tú todo lo sabes, ya lo sabías, Señor. Por eso confiamos en ti, por eso nos acercamos a ti, Señor. Por eso te entregamos nuestras oraciones, Señor. Dios no rechaza oración, la oración es alimento. Y nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él levanta sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Que tu alabanza Él escuchará. Nos va al frente abriendo caminos, quebrando cadenas, sacando espinas. Manda a sus ángeles contigo a luchar. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y alaba a Dios. La gente necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él se queda en silencio, es porque está trabajando. Y basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Estás llorando, alaba. En la prueba, alaba. Estás sufriendo, alaba. No
Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar, alaba a Dios, alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios. Alaba al Señor, alaba, adora al Señor y exalta al Señor. Y cántale al Señor, alaba a Dios, alaba a Dios y alaba a Dios, alaba al Señor y adora al Señor y exalta al Señor y cántale al Señor. Como tu siervo, abre nuestros ojos para poder ver que tú vas adelante abriendo camino, que tú liberas a los cautivos, Señor, que tú abres puertas que nadie puede cerrar, que tú mandas a tus ángeles a luchar, Señor Jesucristo. Tu palabra dice que los enemigos venían detrás de Israel y tu nube que los protegía del sol se hizo atrás de ellos para guardar su retaguardia, para guardar sus espaldas. Y en todo el día que caminaron en el mismo lugar, no se encontraron unos con los otros, porque tú estabas en medio de ellos, Señor Jesús. Tú permites cosas en nuestra vida, pero no quiere decir que hayamos sido derrotados, no quiere decir que tú hayas sido vencido, Padre, porque la muerte no te pudo contener. Nada te puede contener. La muerte para ti no es una derrota, es una victoria. Es una victoria, porque tenemos la confianza de que vamos a tu presencia, de que tenemos vida eterna. Padre, que te tenemos a ti. Por eso venimos a exaltarte. Por eso venimos a glorificarte, porque no creemos que nada de lo que nos pase sea una derrota, porque confiamos que la victoria ya fue hecha hace más de 2000 años, que no importa cómo me sienta hoy, tú ya ganaste esta victoria. Tú lo permites porque quieres hacer algo grande, maravilloso. Todo lo haces para bien. Tú te glorificas en todas las cosas, Cristo Jesús. Tú te glorificaste en la muerte de Pablo, te glorificaste en la muerte de Pedro. Gracias a esas muertes, hoy nosotros estamos aquí. Tú te glorificas en todo. A ti nada te vence. A ti nada te asusta, porque tú estás por encima de todas las cosas, Señor. Todas las cosas te pertenecen a ti. Lo acabamos de leer, porque por ti y para ti fueron hechas todas las cosas. Por eso tu nombre, Cristo Jesús, es lo que nosotros exaltamos. Señor, me duele, pero te lo entrego, porque tú eres mi gozo. Tú eres lo único que me sostiene en la mañana y lo único que me sostiene en la noche. Tú eres el que cuida mi sueño mientras yo descanso. Tú eres, Señor Jesucristo. Eres tú, Señor, solo tú. Precioso Dios, amado Señor, te adoramos.
te exaltamos, príncipe de paz, hermoso, hermoso Jesús, tus ojos llenos de amor, tu vida diste en la cruz, moriste pensando en mí. Exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, levantamos tu nombre, exaltamos tu nombre, tu nombre. Exaltamos tu nombre, levantamos el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo, nombre sobre todo nombre, nombre exaltamos, nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Señor, hoy exaltamos tu nombre, Cristo, tu nombre, Señor Jesucristo. Hemos venido en esta mañana a buscarte a ti, Padre amado. Solo tú tienes palabras, solo tú traes consuelo. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es el consolador, es el ayudador, Señor Jesucristo.
estaríamos nosotros, Consolador, si no sintiéramos dolor, si no hubiera situaciones, Señor, que nos desbordaran, Señor? En ese caso, Señor, tus discípulos habían caminado de tu mano, habían estado contigo, te habían amado, Padre, y tú ibas a morir en una cruz y los ibas a dejar. Y su corazón sintió dolor, sintió tristeza, y tú les dijiste: les conviene que yo me vaya, porque entonces enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, que clama por nuestras vidas desde lo profundo de nuestro ser, Señor Jesucristo. Te damos las gracias por tu obra en esa cruz. Te damos las gracias por entregarte por nosotros. Te damos las gracias, Señor, porque aunque sentiste temor, Señor, y le dijiste al Padre: no quiero, si es posible que esto no lo tenga que pasar, pero decidiste hacer la voluntad del Padre para darnos vida a nosotros, para darnos vida eterna a nosotros, para que no muriéramos en nuestros delitos y pecados, para que no tuviéramos condenación eterna, para traer liberación, sanidad, salvación, gozo, Señor. Te damos las gracias. Gracias, Señor, por tu obra. Que esta sea una mañana donde tú hables a nuestro corazón, donde tú nos reveles, nos recuerdes, nos reafirmes cuál es la esperanza a la que nosotros hemos sido llamados, Cristo Jesús. ¿Cuál es el motivo de acercarnos a tu presencia cada día? Te damos las gracias por este tiempo de alabanza. Te suplicamos, toma, Señor Jesús, este tiempo. Háblanos, Padre. Habla tú, Señor Jesús, que sea tu palabra, que sea tu presencia y que sea tu Espíritu Santo, Señor Jesucristo. Te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, Padre. Que las demos de corazón, Señor, a ti, porque quien te ha dado a ti primero, para luego recibir, Señor. Ninguno te hemos dado a ti primero, Señor. Nombre de Cristo, tu nombre exaltamos, tu nombre levantamos, el nombre de Cristo, el nombre de Cristo. Exaltado sea tu nombre, Señor Jesucristo. Tú eres el Rey, el Señor, el dueño de todo. En ti está el poder, la honra, la gloria. Tu nombre sea exaltado en nuestro corazón, en la tierra, en medio de nosotros. Exaltado con grandes capillas y catedrales, monumentos. Exaltado con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestra boca. Exaltado con pinturas, exaltado con canciones en todos los idiomas y dialectos, exaltado por todo hombre. A ti la gloria, la honra, Señor Jesucristo. Tú el camino, la verdad y la vida. Todo honor y toda gloria para ti, Jesús. A eso venimos a la iglesia, a exaltar tu nombre, a glorificar tu santo nombre. Declaramos los cielos abiertos sobre este lugar. Espíritu Santo, desciende, llena nuestros corazones, edifica nuestras vidas y transfórmanos. Que tu palabra more en abundancia en nosotros.
Gracias, gracias Espíritu Santo. Sigue con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Dale gracias a Dios. También gracias a Dios. También, sí. Que dale la gloria a Dios. El viernes terminamos la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 5, donde dice que debemos velar porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que terminamos ahí en el capítulo 5 y hoy comenzamos la segunda carta de Pedro. Recuerde que estas cartas, desde Hebreos hasta Judas, se llaman cartas universales, porque no tenían exactamente una dedicatoria, como en el caso de las de Pablo, que era a los Corintios, que era a los Colosenses, que era a los Gálatas, que era a Tito, a Timoteo o a Filemón. Estas cartas se llaman universales también, ¿no? Y vamos a ver aquí, en segunda de Pedro capítulo 1, aquí nos vamos a encontrar esta belleza, ¿no? Que es los ingredientes para alcanzar la vida cristiana. Los ingredientes que cita Pedro en este capítulo. Finalmente el carácter de Cristo. Finalmente la llenura del Espíritu Santo. Es interesante que en primera de Pedro 5 lo que nos dice es que nosotros debemos ser conscientes. Uno tiene que ser consciente de dos cosas, ¿no? Como cristiano. La primera etapa de la vida cristiana es ese descubrimiento de quién soy yo, ¿cierto? En esa primera parte. Y le llamábamos, como le llaman los muchachos ahorita, el lado oscuro. Todos tenemos un lado oscuro, una naturaleza pecaminosa. Ese lado oscuro primero hay que ser consciente, porque mientras uno crea que uno es bueno, no identifica exactamente su lado pecaminoso. Y la maldad que hay en uno, la densidad de esa maldad y la capacidad de esa maldad. Cuando te acercas a Cristo, lo que hace el Espíritu Santo es develar eso en nosotros, desnudarnos y mostrarnos. Como diría Isaías, eres una llaga podrida de los pies a la cabeza, ¿cierto? En ti no hay nada bueno, nada sano, dice Isaías. Y nos la revela el Espíritu. Pero hay una segunda etapa, porque ese es el carácter del hombre. Ese es el ser humano. Ese es el carácter de él. Pero hay una segunda parte, que es cuando yo conozco a Cristo, y viene lo que llamamos también en la Biblia la naturaleza divina, el carácter de Cristo o la vida del Espíritu, que es lo otro que tenemos que conocer. Cuando nosotros conocemos esa naturaleza divina, entonces nosotros podemos disfrutar de la victoria de Cristo. Vamos a ver cómo nos lo cita aquí. Vamos al capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Aquí resalta que es la vida cristiana y que fue el recibir a Cristo, ¿sí o no? Que fue el recibir a Cristo. Y dice ahí que por la justicia que Dios hizo con nosotros. ¿Y cuándo hizo justicia a Dios? Cuando nos perdonó finalmente. ¿Ve? Ahí hizo justicia. Y luego dice, mediante nuestro Salvador Jesucristo. Entonces también nos salvó.
Y dice el apóstol Pablo algo bonito, Pedro, una fe común. Una fe común. En el capítulo 5 leíamos el viernes que saludes, termina así, a la iglesia de Babilonia. Y usted sabe que Babilonia era el peor sitio que existía en ese momento, ¿no? El sitio más pecaminoso que había sobre la tierra. La opulencia, la arrogancia, todo lo que había en Babilonia. Y había iglesia ahí. Había iglesia en Babilonia. Yo les decía, hay iglesia en Las Vegas. Y también hay pecado en Jerusalén. ¿Sí ve? El Señor manifiesta su salvación y dice, la fe común que hay en todos nosotros, estemos donde estemos. En Corea, en África, en Asia, en América, donde estemos. Una fe común para todos, dice el apóstol Pedro. ¿Qué luego dice? Versículo 2. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Salvador Jesucristo. Siempre era esto que caracterizaba a los cristianos. Este es el lenguaje que nosotros debemos usar siempre. Siervo de Cristo, santos, apartados, nación santa, real sacerdocio, gracia, paz, sean multiplicadas a todos, ¿cierto? Y como una petición decía, y que crezcan en el conocimiento de Dios. Algunas veces hemos dicho que no conocemos a Dios, ¿no? El mundo no conoce a Dios, porque solo lo conocemos a través de Jesucristo. La gente tiene temor de Dios en algunos casos. Los religiosos de alguna manera pues tienen a Dios, pero no lo conocen. No han estado en su presencia, no han disfrutado, no se han apegado a Dios, como cita David, mi alma está apegada a ti. Estos hombres conocieron a Dios y estos hombres nos invitan a que conozcamos a Dios, a que nos entremos al conocimiento de Dios. A la medida que usted avanza y crece en la vida cristiana, usted va conociendo a Dios. Cuando su carácter empieza a ser transformado, las circunstancias son usadas para que nosotros le conozcamos, ¿no? Porque es a través de las circunstancias que el Señor a nosotros nos llena. Versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Entonces cita aquí, ¿cierto? Que las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Entonces es la otra etapa que hay que conocer. Yo no solamente conozco ese lado oscuro que en algún momento devela al Señor en la vida de un cristiano y en cualquier etapa. Lo podemos llamar la conversión, pero tiene que existirla. Pedro andaba con Jesús y llegó un momento que se quedó mirándolo en la barca, dice la Biblia, y ahí le dijo, sintió algo fuerte y dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? Le fue mostrada su naturaleza. Le fue mostrada su naturaleza. Esa naturaleza humana que heredamos de Adán y Eva, arrogante, vanagloriosa, ambiciosa, codiciosa, corrupta, desordenada, mala finalmente, asesina, destructiva, que solamente
Cuando te acercas a Cristo, a la luz, Él te la muestra. Esto es fundamental en la vida cristiana, porque se tiene que mostrar en ti para que puedas entender lo que viene para ti después. ¿Qué es esto? La naturaleza divina, lo que nos fue entregado por su divino poder. Y entonces ya tú tomas esa otra naturaleza y te das cuenta que en ti habitan dos naturalezas. Hermosamente Pablo en el capítulo 7 de Romanos lo declara de una manera impresionante. Dice: el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Hay una ley en mí. Hay una ley en mí que se revela esa naturaleza tremenda. Una de las cosas, llamémoslo así, ventajosas de ir a predicar a la cárcel es que ellos han tocado su naturaleza pecaminosa al máximo, Han tocado el fondo de esa naturaleza. El fondo de esa naturaleza. Y lo asumen como tal, ¿no? Yo les conté el testimonio que lo tengo por ahí grabado, con él lo invitamos a hombre, uno de esos muchachos que entró 9 veces a la cárcel. Pero en el testimonio muy interesante, porque yo no lo había escuchado a él así, y yo sí, a mí me tocó verlo entrar por ahí unas 5 veces a la cárcel, y siempre me lo encontraba allá. Pero hay una parte que en el testimonio de él cuenta, y es que de todas maneras lo presentan ante el juez, y el juez, cuando lee la sentencia del por qué lo va a mandar a la cárcel, hay una frase que se usa siempre, y es cuando el juez le dice: usted es un peligro para la sociedad. Y él cuenta que la última vez, él cuenta el testimonio, pero no resalta que sea la última vez como algo preponderante, sino que yo lo recibí de esa manera, porque él dice, y entonces cuando el juez me lee, él no se acordó de las 8 veces que le leyeron eso, sino de esa, y esa fue la definitiva. El Espíritu Santo usó a ese juez para decirle: usted es un peligro para la sociedad. Pero ¿sabe cuántas veces le habían dicho eso? 8 veces. Esta era la 9ª que se lo decían. Pero en esta fue definitivo, porque él se dio cuenta que era un peligro para la sociedad. ¿Sí ven? Eso fue así como a Pedro, o así como a Tomás, o así como a Pablo, o así como a usted, o así como a mí. Nos tiene que ser revelada eso. Y fue la última. Ahora trabaja de misionero con la confraternidad, visitando las cárceles, contando su testimonio. Pero tuvo que entrar 9 veces. Y solo hasta la 9ª vez, él asume que es un peligro para la sociedad. Quiere decir que ese día le fue revelado su pecado. El Señor nos tiene que revelar para que nosotros podamos entender la otra parte de nosotros, que es la naturaleza divina. No podemos quedarnos con la naturaleza pecaminosa y lamiendo nuestras heridas en la llaga podrida, ¿no? De Isaías 1. Hay que asumir la naturaleza de Cristo y vivir la naturaleza de Cristo y disfrutar la naturaleza de Cristo, porque es lo que nos va a citar Pedro. Y que esa naturaleza, dice, nos fue dada, ¿por qué? Por su divino poder. Y entonces habla de poder. Entonces ya habla de autoridad. Poder es capacidad. ¿Ve? Es poder elaborar, hacer las cosas. Es tener la capacidad de hacerlas. Ese es el poder. Pero eso es mediante el conocimiento de Cristo, que nos llamó a su gloria y excelencia. ¿A dónde nos llamó? A su gloria y excelencia. No a quedarnos en la naturaleza pecaminosa, en esa naturaleza mala del ser humano. ¿Ve? Si el hombre no conoce a Cristo,
su naturaleza seguirá destruyéndolo y destruyendo a otros, ¿no? Porque el hombre en su naturaleza es destructiva. Está en la Biblia, lo hemos dicho, lo hemos leído. Van dos hermanos en el desierto y el uno como un karateca entrenado como ninja y da 3 vueltas y le cae encima y lo mata. Y el otro lo matan y no se entera por qué lo matan, sencillamente, ¿no? Y el que mata no sabe por qué lo mata. Así es, ¿no? A mí me gusta mucho ese canal de Investigation Discovery por la cosa de psicólogo y por toda esa cosa, ¿no? Por el comportamiento humano, que es algo también que me llama mucho la atención, ¿sí o no? Pero la gente que ha sobrevivido a cualquier ataque violento de alguien, hay todos los casos habidos y por haber en ese canal, todas las combinaciones, niñas, niños, viejos, maridos, mujeres, todas las combinaciones, padres, hijos, todos. Todos los que sobreviven sí tienen una cosa en común cuando dicen: tenía los ojos negros. Tenía los ojos negros. ¿Sí o no? Cuando se ponen esos ojos negros es por esa naturaleza maligna, ¿no? Finalmente. Esa naturaleza que nos compartió el demonio a nosotros, de la cual Cristo quería que no la tuviéramos. Pero Él nos da la naturaleza divina. Y miren lo que sigue diciendo tan hermoso. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas, grandísimas promesas, para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Dice entonces que han sido preciosas y grandísimas las promesas. ¿Para qué nos dio esas promesas? Para que nosotros fuéramos participantes de la naturaleza divina. O sea que podemos decir que finalmente, bueno, habita ese hombre ahí en nosotros, pero ahora habita Cristo en nosotros. La naturaleza divina. Ahora ya somos participantes de ella. Antes no, éramos ajenos a ella. Ahora tenemos por las promesas miles de promesas. Si abres, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si abres tu puerta yo entraré a ti y cenaré. Es una promesa. Si le pides algo conforme a su voluntad, Él te oye y te dará aquello que estás pidiendo. Ahora eres templo del Espíritu Santo. Eso son las promesas que son preciosas y grandísimas que usted no puede dejar de tener, porque usted es templo del Espíritu Santo. Y cuando usted dice que es templo del Espíritu Santo, es que la naturaleza divina está en usted, que ahora usted ha sido participante de ella. Aparte entonces de esa naturaleza perversa, ahora tienes la naturaleza divina. Y es ahí donde usted y yo debemos caminar, en la naturaleza divina. La vida del Espíritu es precisamente ese discernimiento que nosotros empezamos a tener en medio de esa comunión que tenemos con Él y que Él nos muestra. Porque nuestra naturaleza aquella está ahí. Aquella naturaleza que heredamos de Adán está ahí. Todo el tiempo. A veces parece ser que se quedara quieta y otra vez se sale. Otra vez se sale. ¿Cierto? Emerge. Y te habla. Y te habla. A veces con cosas sutiles, a veces con cosas absolutamente perversas, ¿no? Perversas. Y ahí es donde tienes que detectarlo y tú tienes que discernirlo
con tu naturaleza divina. Con tu naturaleza divina, que ahora sí tienes y que antes no tenías, ¿no? Yo le conté que una vez estábamos el cumpleaños de Jesús y yo era el que lo organizaba acá en Medellín, en el estadio y tal, y una vez llegué al éxito, necesitábamos una cuerda, necesitábamos 300 metros de nylon y no sé qué, y voy al éxito de Envigado y me dan el cable, el muchacho hace toda la cosa, ellos agarran, cuentan, multiplican a como el metro y le dan a uno un recibo para pagar, ¿cierto? Me da el cable, llevo el recibo a la caja y cuando llevo el recibo bien, el muchacho no puso 300 metros, o sea, multiplicó pero no por 300 metros, sino por 30 metros. Entonces la naturaleza pecaminosa emerge ahí mismo y dice, ¡qué bendición! ¡Qué bendición! 270 metros gratis. Y yo estaba como en la segunda fila, ¿no? Y yo, la naturaleza pecaminosa, pues sí, pues esto es un regalo, el éxito tiene plata. ¿Qué son 270 metros para el éxito? ¿Sí o no? Y la naturaleza divina entonces opera, le dice, vas a hacer una fiesta para el Señor robándote 270 metros. ¿Sí o no? Le digo, en cosas sencillas, ¿no? También hay cosas perversas. ¿Qué tuve que hacer? Naturaleza divina. No, siga señora, ya vuelvo. Muchacho, rectifica la cuenta, efectivamente. No me dio las gracias, no me la tenía que dar tampoco, ¿no? Pero ahí opera la naturaleza divina en nosotros. Ahí es donde el Espíritu Santo empieza a hablar a tu vida. No lo perdones. ¿Por qué tienes que perdonarlo? Que te busque él, que te busque ella. Cosas sutiles. Otras más perversas. ¿No has pensado en hacer un trío con tu mujer? ¿Ah? ¿Ves? ¿Por qué no te robas eso? Eso finalmente no hay ningún problema. Eso no va a pasar en usted. Ella va a estar ahí. Ella va a estar ahí. No importa si usted tiene 70 años de cristiano, ahí está. Decía un escritor, nunca se es viejo para pecar. ¿Sí o no? Entonces usted encuentra viejos de 80 años que van a rehacer su vida. Con eso le digo todo. ¿Y cómo puede hacer eso? Porque él mira la cédula y dice, vieja mi cédula. La naturaleza pecaminosa, 3 metros bajo tierra, decía mi suegra. 6 metros bajo tierra, terminó diciendo. Pero la naturaleza divina es la que nos comparte el Señor. Eso es una belleza, disfrutar la naturaleza divina. Amén. Y dice, vosotros también entonces, como cristianos, que ahora tienen una naturaleza divina, que ya no solo tienen esa naturaleza perversa, mala, ¿sí o no? Ahora ya tienes una naturaleza divina. Entonces dice, ahora ponle toda diligencia. Dice, poniendo toda diligencia por esto mismo, añádele. Y entonces ya empieza a mostrarnos esa escala que vimos al principio en la imagen. La escala de cosas que debemos cultivar. Porque son las cosas que nosotros decidamos cultivar. ¿Cierto? Dice que nosotros tenemos, decía un escritor, un perro bravo y un perro tranquilo. Al que alimentemos va a sobrevivir. Si alimenta al perro bravo, ese va a estar ahí. Pero si usted alimenta al perro tranquilo, ese es el que usted va a tener. Aquí dice el apóstol Pedro, ponga toda diligencia en esto, en que usted empiece a añadirle a esa fe que tiene, a esa fe, le añada, ¿qué? Virtud. Le añada virtud. Usted se vuelva virtuoso. Que esa virtud crezca en usted.
Y crece porque va de la mano de la fe. Entonces, a la medida que usted camina con el Señor, entonces va añadiéndole a su vida virtud. Y va desarrollando la virtud de Cristo o las virtudes de Cristo. Va creciendo en usted. Usted va añadiendo a su vida cristiana. Su vida cristiana no se queda quieta. Es una planta que crece, que va desarrollándose con todo lo que pasa alrededor suyo. Ahí está la virtud. Va apareciendo la virtud. Cuando tomas decisiones, cuando hablas, cuando piensas, entonces va desarrollando la virtud de Cristo, las virtudes de Cristo, ¿no? Y a esa virtud le vas a añadir conocimiento. ¿Qué conocimiento? Conocimiento de Cristo, conocimiento de la palabra del Señor. Porque en la palabra está Cristo, porque la palabra está llena de virtudes. Y ella te edifica, te enseña, te muestra, te exhorta, te reprende, arranca, construye, edifica en ti. Y ese es el conocimiento de la palabra y el conocimiento de Cristo. Porque es lo que dice también el apóstol Pablo y Juan, que hay que conocer a Cristo, a este crucificado, todos los días más, todos los días más, un poco más conocemos a Cristo. Y nos vamos untando de Cristo. Y claro, entonces se van desarrollando en ti las virtudes, ¿cierto? Se van desarrollando en ti las virtudes. Eso no es un esfuerzo que tienes que hacer. Es permanecer, como dice Juan 15. Porque el árbol de mango no hace fuerza para producir mango, ni ningún árbol de la naturaleza. Él permanece, como dice el Salmo 1, permanece junto a corrientes de aguas y dará su fruto a su tiempo y su hoja no cae. ¿Verdad? No tenemos nosotros sino que hacer permanecer junto a corrientes de aguas. Usted permanece ahí y empieza a crecer en usted las virtudes de Cristo. Porque usted está conociendo, está pegado de la fuente, está recibiendo los nutrientes. Y esos nutrientes son los que hacen que usted vaya creciendo. Vaya creciendo. Se vaya fortaleciendo y vayan emergiendo en usted las virtudes. Volvemos a los dos perros. Entonces, el que se dedica a alimentar todavía esa naturaleza, ese perro necio, pues va a mantenerlo vivo. Pero si usted alimenta la naturaleza divina, esa otra parte que Dios le dio a usted, pues eso será lo que vaya a crecer en usted. A la medida que uno permanece, usted va creciendo. Entonces viene más sabiduría, virtud de Cristo, ¿cierto? Más amor, virtud de Cristo, más fortaleza, más templanza, más paciencia. Empiezan a crecer las virtudes de Cristo en usted. Porque usted permanece ahí. Juan 15, separados de Él nada podemos hacer. Nos separamos de Él y ya se detiene ese crecimiento. Hay que volver a estar ahí. Y mientras permanecemos, crecemos. Usted simplemente mire retrospectivamente su vida cristiana y dice: no, yo no soy el mismo. He crecido, ¿cierto? Mi fe
mi vida, mi conocimiento de la palabra, ¿cierto? La vida espiritual, todo eso ha cambiado en mi vida. Porque eso es lo que dice Pedro. Usted le va añadiendo. Y luego dice el versículo 6, al conocimiento, ¿usted qué le añade? Dominio propio. Dominio propio. Y porque cuando Dios dice en Juan 15, el que permanece en mí lleva fruto, mucho fruto, y separados de mí nada podéis hacer. Usted necesita dominio propio. Dominio propio. Nosotros los cristianos permanecemos sí o sí, no es cuestión de que pensemos dos veces, ¿cierto? Venimos. No, pero está lloviendo, está haciendo sol, está con esa carpa allá, con este coronavirus. No, se levanta y ¿qué? Sí. Yo tengo 60 años y desde que nací me da duro la levantada. No me conozco un día que no me dé duro, ¿sí o no? ¿Y uno se levanta qué? Sí o sí se levanta. Suena una vez suena mejor el coso, el despertador, y otras veces suena horrible, ¿sí o no? Yo recuerdo que estando acá recién llegado, Chepito Cortés, que ya se lo llevó el Señor, ya está en su presencia, trabajábamos intensamente todo el día y decidió hacer un devocional a las 10 de la noche, después que habíamos terminado. Y dijo, bueno, vamos a hacerlo de 10 a 11:30 o 12 de oración. Ya lo habíamos hecho en la mañana, pero quería que oráramos más. Digo, bueno, listo. Pues se nos iba hasta la 1. Y a las 5 había que anotar el devocional del doctor Chamorro, que lo hacían desde Cali. Ojo pues, anotarlo, porque cuando llegábamos al devocional, que era diario, nos lo revisaban. El cuaderno mío era una maravilla, ¿no? Porque a las 5 de la mañana que comenzaba él a hablar el devocional, las primeras letras eran así de grandes, ¿no? Y las últimas eran un chorrito así. No, ya no daba uno, ¿sí o no? Ya no daba uno. Yo me acuerdo que yo no me bajaba de la cama, que yo rodaba en la cama, salía como una serpiente así y veía así en Castilla, pero literal, arrastrándome, dormido, entraba, había una bañera, recuerdo allá en Castilla, entonces entraba a la bañera así como una serpiente y subía por la pared como podía y abría. En esa época no había agua caliente, y me despertaba ahí, volvía al devocional y a la media hora dormía la otra parte. Cansados, ¿sí o no? Pero ¿qué hacíamos? Diariamente lo hacíamos, ¿me entiende? Eso es así, no importa. Pájese como una serpiente, camine por el piso todos los días. ¿El otro día qué había que hacer? Lo mismo, ¿me entiende? Usted tiene que levantarse. En eso saben mucho las mamás, ¿no? Las mamás son una locura, ¿cierto? Uno suena el muchachito ese, ¡guau! ¡Ya! ¡Guau! Y uno está muerto. Y esas mujeres levantan, ¡guau! ¿Sí o no? Esos unos incansables, van a trabajar, vuelven, se meten a la cocina con los niños. Bueno, esos de dominio propio están solas, ¿sí o no? Pero uno tiene que hacer eso, dice. Si no, no va a pasar nada en la vida de nosotros. Añádele eso también a esto, de que muchas veces tu cuerpo y tu carne te dice, ¿qué vas a ir hoy? ¿Sí o no? Yo les decía el viernes, estoy estrenando camisa. Si no me la había visto, hace un mes no viene usted. ¿Sí o no? Así de sencillo. Si usted dice, ve, el pastor se puso la misma camisa de 8 días. Están numeradas. Así que esa fue la de hace un mes. Entonces le dije, si usted dice, esa camisa se la vi, hace un mes me la vio. Dominio propio,
para hacer un devocional, para orar, ¿sí o no? Y a ese dominio propio usted le agrega ¿qué? Paciencia, tiene que tener paciencia, ¿cierto? Paciencia, hay tiempo para todo. Duramos 3 meses en ese ritmo. A los 3 meses todos estábamos fundidos, ya creo que no teníamos sino ojeras, ¿sí o no? Y como que el Espíritu Santo le mostró a Chepito que nosotros no estábamos ni oyendo, ni viendo, ni entendiendo. O sea, estos manes ya son unos zombies, ¿sí o no? Entonces dijo, vamos a suspenderlo por ahora. Y ya pudimos dormir un pelín, ¿sí o no? Un poquito, ¿cierto? Un poquito. Eso no había si estaba embarazada. A la esposa de Riad en Bogotá, que vivía en la Quinta Porra, la hacían ir embarazada a un devocional que salía a las 11, 12 de la noche para volver a las 5 de la mañana. Eso es una locura. ¿Pero qué había que hacer? Vaya. Y tenga paciencia que el Señor en su momento va a hacer las cosas, ¿sí o no? Va a hacer las cosas. Hay etapas para todo y usted ya empieza a verlas, ¿no? La paciencia es fundamental. No se desespere. Las cosas parece ser que en este momento no están funcionando. Tenga paciencia. En la vida cristiana eso sí es una palabra poderosa. Nadie quiere conocerla, pero esa es. La gente quiere todo ya. Sea paciente. Sea paciente. Arranca la gente y antes a los 40 estaban allá en la cúspide y le daba la crisis de los 40 y luego se venían así en picada. Hoy bueno, hoy hay otros picos, ¿no? La gente ha adelantado los picos, ya a los 30 muchas veces hay unos muchachos ya con mucha plata, ¿cierto? Y ya después de eso ya no saben qué hacer, ¿ve? Pierden sentido. La vida es ir en el camino y no de cúspides, sino como las carreras estas de ciclismo, ¿sí o no? Que una vez hay que ir en plano y hay que ir tranquilos, que otra vez hay que empezar a subir, que hay unos momentos para comer, que hay otros momentos para hacer alguna necesidad y que hay unos momentos donde hay que meterla toda, ¿cierto? Y después bajando, relajados. Esa es la vida. No, la gente se quiere comer el mundo ya, ¿no? Comer el mundo ya. Paciencia, paciencia, ¿cierto? Con paciencia todo viene la paciencia. El que no tiene paciencia. ¿Y a la paciencia qué? Piedad. ¿Qué es la piedad? El ejercicio de la vida cristiana. ¿Qué eran los hombres piadosos? La gente que buscaba a Dios, que estaba en la iglesia, que ayudaba, ¿cierto? La vida de Cristo era piadosa, ¿sí? Él era pendiente de sus discípulos, de las ovejas, de quien necesitaba algo. Y él estaba ahí presente, ¿no? Que oraba, que intercedía, que acompañaba. Esa es la vida de piedad, ¿no? A la cual Dios nos ha llamado. La vida cristiana es una vida piadosa, precisamente, ¿no? Una vida piadosa, una vida tomando las decisiones de acuerdo al Señor. Y dice, y a la piedad, versículo 7, afecto fraternal. ¿Por qué? Porque ese ejercicio no se puede hacer sino con el afecto, con el afecto. Todo el que sirve tiene que hacerlo con afecto, ¿no? Yo le he dicho que los ángeles son médicos, sí es cierto. El afecto fraternal que tienen que tener ellos. Ayer me hicieron un examen que me mandó una de las doctoras acá que me hizo el favor, que me dijo, no, hazte el examen y tal. Y bueno, me lo consiguió ella misma. Pero yo vi un poco de gente, muy enfermos, habían como 3 con cáncer. ¿Y qué problema ver ese momento ahí? Y eso le toca todo el día a esa persona, a todos los que están ahí.
Y el cariño con que hacen ese tema, cogerle a uno la vena, estar pendiente, y la persona, había unos quejándose y acompañe, ¿cierto? El afecto fraternal tiene que ver con eso, ¿cierto? Con que acompañemos al que sufre, no solamente físicamente, ellos, los enfermeros, físicamente, pero nosotros acompañamos a los que sufren, ¿no? No los juzgamos, ¿no? Entonces, mi esposa está en su duelo con su mamá, tiene días buenos, días malos, ¿cierto? Yo ya he vivido eso, ¿ves? Y yo no le digo, ¿hasta cuándo vas a llorar a tu mamá? ¿Verdad? Ni le digo, ¿otra vez llorando? ¿Cierto? La escucho cuando quiere hablar, cuando no, se hace aparte y llora sola, ¿cierto? Viene, sale, se anima y otras veces llora. ¿Ve? Y nosotros no podemos juzgar. El afecto fraternal es acompañar al otro, no juzgar al otro. Ese es el afecto fraternal. La piedad tiene que ejercitarse con amor fraternal o con afecto fraternal. Es afecto lo que necesita la persona, ¿no? Afecto el que está en el semáforo. No le des, pero de pronto lo saludas o le dices que Dios lo bendiga. ¿Ves? Puede que no tengas con qué darle, o no le demos porque se va a drogar o lo que quieras tú como disiernas, pero el afecto fraternal que no falte. Al portero, al mesero, a todo el mundo, a tus padres, a tus hijos, a todos. ¿Afecto qué? Fraternal. Abraza. El afecto fraternal es eso. Muchas veces la gente se siente mejor cuando uno les habla que cuando uno les da. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que uno cree que están esperando y resulta que, ¿cierto? No tiene ningún problema, ya se calma cuando usted le habla o le dice o le pregunta. Conózcalos de su sector. ¿Ve? Afecto fraternal, esa es la piedad. Esa es la piedad. Entonces llevamos carros a una fundación, llevamos regalos, pero ¿qué más necesitan de ese regalo? Que los carguemos a esos niños. ¿Sí o no? Que los abracemos a esos niños. El afecto fraternal es fundamental. Lo que hace un abrazo, lo que hace un abrazo es una cosa impresionante. Cristo nos enseñó, Cristo debió ser una locura, ¿me entiende? Él debió ser muy afectuoso, muy afectuoso. Y esta gente, la mayoría eran hombres, ¿no? Eran hombres. En una época donde los hombres no eran sino musculosos y guerreros y tal. Y entonces, ¿qué pensaría la gente, no? La gente que llegaba a verlos a ellos. Esos soldados romanos y esta gente, uno montado encima del otro, abrazándose y compartiendo el afecto fraternal. Y luego dice, ¿y al afecto fraternal qué? Amor. ¿Por qué? Porque pues esto no se inventa, esto te sale, ¿cierto? Te tiene que salir, que salga de tu corazón. Y cuando sale de tu corazón, pues sale, porque ahí está el amor de Dios. Ese es el amor cuando sale del corazón, cuando es espontáneo, ese afecto, ¿no? Ese afecto. Ahí termina Pedro de colocar la escalera, ¿no? Añádele a esto, añádele a aquello, y así vas creciendo. Y Dios lo va haciendo. Pablo, por ejemplo, el apóstol, era implacable, era religioso. Cero afecto fraternal. Imagínense que encarcelaba gente y también consentía con la muerte. Mataron a Esteban, que era un discípulo de Cristo, y él sencillamente veía cómo lo mataban
injustamente y les cuidó la ropa, dice la Biblia, a los asesinos. Usted ve las primeras frases o cartas de Pablo muy fuertes, pero las últimas cartas de Pablo eran ¿qué? Amor, afecto fraternal, ¿cierto? Ya hablaba y que de ternura el apóstol Pablo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se le va añadiendo. Usted sin darse cuenta, le va añadiendo el Señor a usted, le va añadiendo. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No estaremos sin fruto si esto abunda en nosotros. La idea es que abunde. Versículo 9. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Quiere decir, yo lo resumiría aquí como está desconectado. ¿Ve? Está desconectado. Nosotros nos tenemos que conectar con la necesidad, ¿no? Con la necesidad del mundo, con la necesidad de la gente. No podemos ser ajenos a eso. No podemos ser ajenos a eso, ¿no? Porque cuando nosotros pasamos por algo, sufrimos, entonces vivimos algo que nos puede ayudar para entender al que está viviendo eso. No sentimos lo mismo, ¿cierto? No sentimos lo mismo, pero sí nos ayuda. Dicen por ahí que hay gente que llora despidiendo un tren, ¿sí o no? Un avión. Bueno, no pasa nada, ¿sí o no? Lloremos. Lloremos. Yo lloro casi diario, ¿no? Porque hasta en Investigation Discovery lloro, ¿sí o no? Yo creo que por eso es que me gusta, porque lloro la mayoría de las veces. Lloro cuando veo lo que está pasando al que está enfermo. No podemos desconectarnos de eso, ¿no? Porque entonces nos vamos como si habitáramos otro planeta. Y en la vida del Espíritu Dios nos tiene que hacer conscientes de esto. Dice, porque si no estamos desconectados, somos ciegos, es como ¿dónde vivimos nosotros, no? Tampoco nos empeliculamos, que ya usted dejó todo y quedó sin 5 y se paró ahí a llevarle pan con aguapanela y después no tiene ni para usted. No, pero no deja de orar, de conectarse con la necesidad, ¿sí ve? Eso es. Porque aún que uno escuche al otro, ¿cierto? En estos días que me tocó, ¿ve? Y esa mujer gritaba, no lloraba, gritaba, porque era de aquí, ¿cierto? Su esposo murió de COVID y lloraba, pero de aquí, y los gritos tanto que Orfa fue corriendo a ver y le llevó un vaso de agua. Le dijo, no, eso no es un vaso de agua, eso, tú no haces, no el espíritu. Y ella se fue a la 1:30 y el que se quedó llorando fui yo, pero yo no lloré ahí, ¿ah? ¿Cierto? Sino yo le dije al Espíritu Santo que me diera el tiempo de escucharla ahí. Son gemidos, son dolores, ¿me entienden? Yo les he dicho a ustedes que la Biblia, al que no se le deja llorar es porque hay algo raro. A Elí no le dejaron llorar los hijos, porque los hijos eran una película, ¿sí o no? Y le dijo, no llorarás tus hijos. Y a Samuel le dijo, no llorarás a Saúl. ¿Ves? Pero hay que llorar a la gente que se va, ¿sí o no? Porque eso es parte de nuestra sanidad y el Señor lo sabe. Tanto que dice que tiene las lágrimas en una redoma, ¿no? No nos desconectemos, finalmente. Dice aquí, el que no tiene estas cosas, no tiene paciencia, no tiene cierta virtud, no le añade a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, está en otra cosa, ¿me entiende? Está entretenido y el enemigo le fascina llevarlo a usted por otras cosas raras. ¿Ve? En ese orden de idea, pues también nos conectamos con la felicidad de la gente. Estábamos orando por alguien que lo dejó la novia hace 6 meses y eso ya lo habíamos dado por perdido.
Y en el lunes pasado de puente estuve con los dos. Y ese muchacho no cabe en la ropa, oiga, yo no había visto un man tan alegre, más contento que los argentinos ayer. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hace uno? Se alegra con él también, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque yo le he visto esa cara de felicidad que ni un limón se la quita. Entonces, ¿qué hace usted? Se alegra, llore con los que lloran y alégrese con los que se alegran, ¿sí o no? Dice ahí. Pero no nos desconectemos, que no somos ciegos ni insensibles. Versículo 10. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas entonces no caeréis jamás. Mire qué bonito eso. Eso es una declaración muy fuerte. Dice que si nosotros vivimos esta vida cristiana de esta manera, no vamos a caer jamás. No caeremos jamás. Dios nos guardará siempre haciendo estas cosas. Muy bonito. 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el cielo, en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Sí o no? O sea, una motivación más para vivir la vida cristiana, ¿no? Porque no es lo mismo, ¿cierto? Versículo 12. Gracias, muy querido. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, porque aún vosotros las sepáis, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Esto es fundamental, esto está también en Deuteronomio 6, que es cuando en la ley le dice Dios a Moisés y le dice: y le enseñarás a los hijos y a los hijos de tus hijos por todas las generaciones, y les enseñarás y les mostrarás. Entonces dice, no es problemático recordar. Yo no sé cuántas veces he leído Primera de Pedro 1, pero siempre que lo leo como si fuera la primera vez. Y eso encuentra uno cosas increíbles y lo recuerda. No sé si a usted le pasa, ¿cierto? Si a usted le pasa. Porque cada cosa de la palabra es como nueva todo el tiempo, ¿o no, Marquitos? Como nueva siempre, ¿verdad? Es ahí, nueva. Uno lee y es nuevo. ¿Y dónde estaba esto? ¿Y de dónde salió esto? ¿Verdad? El Señor nos enseña siempre. Dice, no, yo no voy a dejar de recordarles. Esto es fundamental. Yo a eso le llamé, en una época de las leyes espirituales, le dije la ley de la repetición. Está la ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que sembrares, eso cosecharás, que está en Gálatas 6, 7. Y esta que está en Deuteronomio se llama la ley de la repetición. ¿Usted sabe cómo aprendemos nosotros? Por repetición. Por repetición. Por repetirlas y repetirlas. ¿Ve? Y a la medida que nosotros lo hacemos, se va quedando en nuestro corazón. Versículo 13 y 14. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Ay, 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 ¿cómo les parece? ¿Qué dijo Pedro ahí? Que ya Jesús le había dicho que lo iban a pelar. ¿Sí o no? Oiga, pues, no dijo, mira, Pedro, vengo por ti y tú vas a estar en la camita y vas a aparecer allá en el cielo. No, te van a matar. Te van a matar. Era así, ¿no? Ellos vivían con eso. Eso no es fácil, ¿no? Yo muchas veces oro y le digo al Señor, y esta gente que comía, ¿sí o no? Que comía, nosotros tan apegados a la vida, tan apegados a todo. Y esta gente que comía, ¿qué había por dentro de ellos? Le digo yo al Señor en oración, que esta gente no comía de eso. Imagínense contando esto como si nada. No, como en breve ya me voy a salir del cuerpo, me voy a morir. Ya el Señor me dijo que me iba a morir, ¿sí o no?
No lo cuenta llorando, no lo cuenta asustado, lo cuenta sencillamente, ¿verdad? Y no él, todos, prácticamente a todos les dijo que iban a morir, pero no que iban a morir de viejitos, no que iban a morir, dice ahí, en breve, o sea, en esto, ¿sí o no? Y no se asustaban, vivían con eso esta gente, es una cosa loca. Versículo 15, que el Señor nos enseña eso. Yo he conocido gente así, a mí me da dificultad todavía. Y eso que sufrí un infarto, que debiera estar más consciente, pero bueno. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cuál fue la mejor manera? El que hubiera escrito. El que hubiera escrito, ¿no? Que dejó lo que él quería enseñar. Finalmente, eso es lo que nos queda a nosotros, ¿no? Que no nos olvidemos de las cosas que enseñamos, que predicamos a otros, que es lo de Cristo. Versículo 16. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Aquí entra en otra etapa de este capítulo Pedro y empieza a hablar de lo que él vivió con Cristo y dice que no es un invento, que no es algo que escucharon, sino algo que ellos vivieron con sus propios ojos. Con sus propios ojos. Dice que una de las características de la posmodernidad que tienen ahora la sociedad es la increencia en la historia. Pero miren, la increencia en la historia es tan fuerte que usted le habla a los muchachos de 1995 y no le creen siquiera. Y 1995 pasó hace nada. Y nosotros teníamos tanta fuerza en la historia que nosotros no leíamos y estudiábamos sino cosas de miles de años atrás, de 1500 años. ¿Sí ve? De 500 años atrás. Y vivíamos esa historia en ese momento. En ese momento. ¿Sabe qué le interesa a un joven la historia? Nada. Nada. ¿Cierto? Y decía uno de los primer ministros de Inglaterra, Europa se construyó en la historia. ¿Sí o no? Europa se construyó en la historia. Porque la historia te ayuda. Porque un letrero en la cárcel, cuando uno va saliendo, oiga, no lo lees cuando entras, lo lees es cuando sales de la cárcel de Bellavista. Y el letrero dice: si no corriges tu historia, estás condenada a repetirla. O sea, vas a volver a entrar aquí. Así de sencillo, ¿sí o no? Hay gente que lo lee, hay otra gente que ni se da cuenta que está ahí ese letrero. Versículo 17 y 18. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Es interesante, ¿no? Santiago, Pedro y Juan, ellos estuvieron en 3 momentos que ninguno más estuvo. ¿Sí? En la resurrección de Dorcas, creo que es, en la transfiguración en el monte Tabor y en Getsemaní, en otro monte. Solo ellos 3. Juan, Santiago y Pedro. Y ambos citan eso. Y Pedro dice:
yo oí la voz, ¿no? Yo oí la voz. Y en la transfiguración, ¿cierto? Dice que vio a Moisés, ¿y quién era el otro? Y Elías. ¿Lo vieron, ah? Lo vieron. Ese es el punto. Él dice, yo esto que les estoy contando, lo viví, lo vi. No lo inventé, finalmente dice. Versículo 19 es extraordinario porque dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y este es un versículo que nos tiene que soportar muchas cosas, ¿no? Porque tenemos que entender que la palabra profética más segura, ojo, no que la palabra profética de alguien no sea profética, sino que esta es la más segura y que esta es la que soporta todo, ¿no? Porque cada profecía debe tener un soporte bíblico. Usted se da cuenta muchas veces que cuando están profetizando te dice, hijitos míos, os llevo en mi corazón, ¿cierto? ¿Y eso dónde está? En la Biblia, en la palabra, ¿no? En la palabra. Pero existe la profecía, por supuesto, y es un don muy bonito también. Pero nosotros maduramente debemos siempre pensar que la palabra más profética es la Biblia, más segura, ¿cierto? Más cuando hay confusión, ¿sí o no? Porque cuando hay paz, tranquilidad y tal, está bien, ¿ve? Pero cuando hay confusión, momentico, nos pegamos de donde es, ¿no? Nos ponemos el cinturón, que es la palabra de Dios, es la más segura. ¿Ves? Ahora hay una cantidad de locuras que yo no veo eso, ¿ah? Que la vacuna, que no hay qué, que nos mete un chip, que tal cosa. ¿Me entiende? Y ahí se enloquece la gente. Ve a dónde, a la Biblia. Y si esa vacuna tiene algo encalambrado, pues la Biblia dice que beberemos cosa mortífera y no nos hará daño. Entonces, ¿verdad? No me va a hacer daño. Entonces yo me fui a vacunar y entonces cuando me fui a vacunar me dijo, les tengo que decir que se acabó la Pfizer, que le vamos a poner AstraZeneca. Yo le dije, mire, yo lo tengo en oración, le dije. Yo no llamé ni me inscribí. Me llamó el Señor a través de un mensaje y estoy aquí y tal. Entonces ponga la que hay, ¿sí o no? Porque no es la que yo pida, sino la que viene, ¿sí o no? Porque yo lo estoy recibiendo aquí en el nombre de Jesús, ¿sí o no? ¿Verdad? La Biblia dice, el que come, para el Señor come. Y el que no come, para el Señor no come, ¿cierto? Si una persona dice, a mí no me ponen esa vacuna, pues, primero muerto. Para el Señor, ¿qué? No come, ¿sí o no? Pero el que come, ¿qué dice? Santifica esto, ¿sí o no? Para adentro, ¿sí o no? ¿Verdad? Romanos capítulo 14, ¿cierto? Entonces es así, ¿ve? Y yo, pues, el que no se la pone, gloria a Dios, ¿no? Eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Romanos 14? El que coma, no juzgue al que no come. Y el que come, no juzgue al que no coma. O sea, el que se vacuna, no juzga al que no se vacuna, de los cristianos. Y el que, ¿qué? Y el que no se vacuna, no juzgue a los que nos vacunamos. ¿Sí o no? Eso es así de simple. Porque ambos lo tenemos que hacer con fe. El uno dirá, no, es que a mí no me va a dar eso. A mí no me da nada para que sepa. Ah, gloria a Dios, ¿sí o no? Y otros decimos, bueno, si el Señor manda la medicina, pues yo me la tomo, ¿sí o no? A mí no se me olvida la medicina del corazón, olvídese. Que yo recuerde no se me olvida, siempre saco las 3 pastillitas esas, para adentro, ¿sí o no? El mercado del amor, le llamo yo. Tenemos la palabra profética más segura. Versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea, la Biblia no es cuestión de que yo la interpreto privadamente. Yo siempre sugiero esto, ¿ah?
Cuando leas la Biblia, léela como está ahí. ¿Cierto? Como está ahí, como la dice. ¿Ve? Y no tratemos de interpretar. No tratemos de interpretar, porque cuando estamos interpretando inventamos. ¿Cierto? Inventamos. Y no es la idea. Porque se vuelve peligroso. Se vuelve peligroso. Finalmente nuestra oración debe ser: Señor, cuando tú escribiste esto, lo hiciste con un propósito. Muéstramelo. ¿Por qué lo escribiste para mí? Para mí. ¿Qué me quieres decir a mí de lo que escribiste aquí? Pero no puede ser privado, ¿cierto? No, que esto es así y tal y yo invento una cantidad de cosas. No. Un monte es un monte, una tabla es una tabla, ¿cierto? Es lo que dice ahí y así lo leo, ¿cierto? Entonces dice la Escritura en aquellos versículos que se vuelven complicados, ¿no? Entonces les dio autoridad para atar y desatar, para perdonar pecados y ¿para qué? Y para atarlos. Entonces, eso no lo podemos cambiar, eso está ahí. ¿Qué se dice? Que cuando uno lee toda la Biblia no existe sino ese versículo. Pero ese versículo dice, ¿cierto? Eso es lo que dice ahí. Yo no puedo interpretar una cosa diferente a lo que ahí dice, ¿no? Es como también con Samuel. Y entonces Saúl invoca el espíritu de Samuel. Y el espíritu de Samuel viene. No, que eso es lo que pasa, ¿sí o no? Entonces quiere decir que sí se puede invocar un espíritu de una persona. ¿Cuál es el problema? Que no es permitido, que es pecado, que es una abominación. Lo dice Deuteronomio y Levíticos. Que no es, ¿sí o no? Y a veces viene es otro, el diablo, ¿sí o no? Y los demonios. Entonces no lo hagas, no invoques, no hagas adivinación, porque por esas cosas vienen los castigos de Dios sobre las generaciones. No lo hagas, no porque no se pueda, no se debe, no se hace, punto. Es una ley de Dios, porque te contamina, te daña, te oprime, te destruye, te roba, te quita. ¿Ah? Te aleja de Dios, te oprime y te posee esa cosa y no lo hagas, ¿cierto? Es como decir que no puedes fornicar, sí, pero dice no lo hagas, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. No me puedes mentir, sí, pero no lo hagas, ¿cierto? Entonces sí hay cosas que se pueden, y uno lee como dice ahí. No podemos interpretar eso de otra manera, sino lo que ahí dice. El loco de Saúl contrató una divina para invocar a Samuel. Eso es lo que dice ahí. Eso no tiene otra cosa, eso no puede interpretarse de otra manera. Versículo 21, para concluir, dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque todos estos hombres, desde Génesis y Apocalipsis, 40 escritores, un solo autor, 40 escritores, entre mujeres, reyes, patriarcas, ¿cierto? Y pescadores, entre otros, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y la palabra nos ha quedado ahí para que nosotros la sigamos llevando. Vamos a orar. Estas cartas de Pedro son tremendas, muy hermosas. Espíritu Santo, bendice a tu pueblo, derrama toda gracia, unge, toma, llena. Tu palabra mora en abundancia en nosotros. Permítenos vivir lo que tú nos enseñas en Pedro, que podamos añadir, como dice acá, en esa figura, a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Este es una cadena, ¿no?, de eslabones, un eslabón que va con el otro y que ese eslabón
que se fortalece, va haciendo muy fuerte los lazos espirituales nuestros y van haciendo muy fuerte en nosotros, porque el uno se va añadiendo al otro y nos va añadiendo y nos va formando con un poder, una autoridad y una fuerza espiritual. Derrama de tu gracia sobre tu pueblo, que puedan disfrutar de tu presencia y de tu amor. La unción de tu espíritu, tu amor, esté sobre ellos. Gracias te doy por sus vidas. Bendícelos en todo camino. Sigue preservando, guardando sus vidas espiritual, emocional, mental, física, para que te puedan seguir sirviendo con amor, siendo esos instrumentos para cuidar de las familias, ese primer núcleo de la iglesia que es la familia. Úngelos y derrama toda gracia, Espíritu Santo. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Gracias, Jesús. Bendice esta nueva semana, bendice este día, bendice a tu pueblo, abre la ventana de los cielos, derrama bendición hasta que sobreabunde, susténtales, guárdales, bendice a sus hijos, los hijos de sus hijos, que sea tu bendición, bendice a los que salen, a los que entran, la salida y la entrada, desde ahora y para siempre, dice tu palabra. Que tomes, que bendigas, que multipliques, que respondas, que sustentes, que consueles, fortalezcas, que tomes al necesitado, al que está privado de la libertad, al angustiado, ansioso, deprimido, al que está enfermo, al que está en la clínica, que haya esperanza para todos, que sigas reprendiendo esta maligna enfermedad y cualquier enfermedad maligna, que traigas sanidad y que nos lleves con bien en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Recuerda, el último jueves es parejas, último jueves del mes. Se enterarían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí, tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos
sedientos de tu amor, y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección.